Pues vamos a continuar con la clase de termodinámica. La vez pasada nos habíamos quedado en un ejercicio que estábamos resolviendo, el cual trataba sobre el uso de tablas de otra sustancia que es un refrigerante que se llama Freon 12, el cual nos dice que se encuentra en un tanque que contiene este Freon 12 a 100 grados Fahrenheit y el volumen del tanque es 2 pies cúbicos. Entonces ahí tenemos ese dato y se añade Freon 12 forzándolo hasta que se obtenga una masa de 100 libras y entonces hay que encontrar el volumen final del líquido en el tanque, asumiendo que la temperatura se mantiene en 100 grados Fahrenheit. Y también qué masa entra después al tanque. Entonces ahí nos menciona también que el volumen inicial de líquido en el tanque es igual al volumen inicial de vapor en el tanque. Nos habíamos planteado el problema, decíamos que esos son los datos que nos dan. En el estado 1 tiene una temperatura 1 de 100 grados Fahrenheit y un volumen de 2 pies cúbicos es el volumen total, el cual se mantiene constante hasta en el estado 2, ya que se trata de un recipiente rígido que no cambia de volumen. Sin embargo, nos dice que se añade Freon 12 forzándolo hacia dentro del tanque, con lo cual se aumenta la masa que hay dentro del tanque al pasar del estado 1 al estado 2. En el estado 2 nos dice que ya se obtiene al final una masa de 100 libras. La temperatura se mantuvo constante a 100 grados Fahrenheit y hay que determinar cuánto aumentó la masa y cuál es el volumen de líquido final en el tanque. Entonces habíamos estado planteando el problema. Aquí tenemos el diagrama en el cual ilustramos el cambio de estado de 1 a 2. Decíamos en el estado 1 nos dice que se encuentra en forma de mezcla porque nos menciona que tiene la mitad de volumen de líquido y la mitad de volumen de gas. Entonces se encuentra aquí en la zona de mezcla dentro o debajo de la curva de saturación en el diagrama que utilizamos, que es temperatura-volumen, dado que conocemos la temperatura y el volumen, ya sea que lo conocemos o que nos interesa conocerlo. Entonces ahí ilustramos la temperatura de 100 grados Fahrenheit. Tenemos el estado 2 que se encuentra en algún lado, en algún lado aquí a esa misma temperatura. Y entonces aquí decimos que un dato importante que nos mencionaba en el enunciado del problema es que el volumen inicial del líquido en el tanque es igual al volumen del vapor. Es decir, esto lo traducimos en forma de ecuación. Volumen de líquido en el estado 1 es igual al volumen de gas en el estado 1. Eso también lo relacionamos con la definición de volumen específico. Volumen específico es igual a volumen sobre masa. Para el estado 1, volumen total entre la masa 1. Decíamos aquí lo que nos interesaba es encontrar la masa porque nos pide calcular el cambio de masa. Al final tiene 100 libras, pero no nos dice cuánto había inicialmente, nomás nos dice encontrar el cambio, el cuánto, o sea, lo que aumentó, porque entonces para calcular ese cambio necesitamos conocer la masa 1 para saber masa 2 menos masa 1 va a ser el cambio, pero no conocemos esa masa 1, entonces por eso aquí relacionamos el volumen específico con la masa 1 y también como nos dice que
Otra relación que habíamos obtenido era que el volumen total es igual al volumen de líquido más el volumen de gas. Entonces aquí, sustituyendo uno en dos, entonces nos queda que el volumen total en el estado 1 es igual a 2 veces el volumen específico de líquido. Y de hecho, como conocemos el volumen total, el volumen total en el estado 1 es igual al volumen total final, y de hecho eso lo tenemos ahí. Este nos lo dan aquí como dato, nos dice que es de 2 pies cúbicos. Entonces ese lo ponemos aquí, es igual a 2 pies cúbicos. Por lo tanto, ahí podemos concluir que el volumen del líquido, hay que recordar que estamos utilizando el subíndice F para líquido. Entonces, VF, refiere a volumen de líquido en el estado 1, va a ser igual a 1 pie cúbico. Entonces ahí ya tenemos un dato importante. Conocemos el volumen de líquido, y por lo tanto eso también nos indicaría que el volumen, como el volumen de líquido es igual al volumen de gas en el estado 1, también el volumen de gas en el estado 1 va a ser también igual a un pie cúbico. Esto los podemos relacionar con la masa y con el volumen específico en el estado 1. Entonces, esos valores de volúmenes específicos de líquido y de gas en el estado 1 ya los habíamos obtenido de tablas de esta sustancia que se llama freón 12. Entonces aquí de las tablas de freón 12 encontramos en este caso ya, esto ya lo habíamos encontrado. Encontramos que el volumen específico de líquido en el estado 1 es este valor de 0.012, volumen específico de gas en el estado 1, 0.31364 pies cúbicos sobre libra masa. Entonces ya conocemos esos valores. Y decíamos aquí de la ecuación de la ecuación 2 que vemos, bueno, no es otra cosa más que la definición de volumen específico. Tenemos que volumen específico es igual a volumen total entre masa. De ahí tenemos que masa, eso nos implica que masa es igual a volumen entre volumen específico. En particular para el estado 1 o para el líquido del estado 1, tendremos que la masa de líquido en el estado 1 va a ser igual al volumen total de líquido en el estado 1 entre volumen específico de líquido en el estado 1. Estos valores los conocemos ahí. Decíamos el volumen de líquido en el estado 1 lo calculamos basado en los datos que nos dan en el enunciado del problema. Es igual a un pie cúbico, y
El volumen específico lo obtuvimos de las tablas, el cual es volumen específico de líquido, ya lo tenemos ahí anotado, 0.012696. Eso nos da el valor de la masa de líquido en el estado 1. Entonces, ¿cuánto daría el valor de la masa de líquido en el estado 1? $8.76. ¿Cuánto, perdón? 78.783. 78.783. Y serían, aquí como tenemos pies cúbicos sobre libra masa, entonces sería libra masa. Y sería la masa de líquido en el estado 1, y haríamos también lo mismo para el vapor. Entonces la masa del vapor en el estado 1 va a ser igual al volumen total del vapor en el estado 1 entre el volumen específico del vapor en el estado 1. Sustituimos los valores y sería un pie cúbico entre, tenemos ahí el valor de 0.30764 pies cúbicos sobre libra masa. Eso nos da un resultado de ¿cuánto? 3.25. 3.25 libra masa. Entonces, ahí ya tenemos las masas correspondientes al líquido y vapor en el estado 1. Entonces, la masa total en el estado 1, la masa 1, que sería la masa total, va a ser igual a la masa de líquido en el estado 1 más la masa del gas también en el estado 1. Y eso nos daría entonces la suma de 78.783 más 3.25 libras masa. ¿Cuánto sería el resultado? 2.033. 82.033 libra masa. Sí, entonces ahí obtendríamos el valor de la masa en el estado 1. Entonces, como decíamos, ahí lo que nos piden es el cambio de masa. Nos piden el cambio de masa, y como decíamos, el cambio de masa va a ser igual a la diferencia entre la masa en el estado 2 y el estado 1. Entonces, el cambio de masa va a ser igual a la masa final, M2, menos la masa inicial, M1. Entonces nos dice que al final hay 100 libras masa. Entonces esto va a ser igual a 100 menos 82.033 libra masa.
El resultado sería de cuánto? 17.97. 17.97 libra masa. Entonces sería el resultado del cambio de masa. Y también nos pide calcular el volumen final de líquido en el estado 2. Sí, entonces el volumen final de líquido en el estado 2, ¿cómo lo determinaríamos? ¿Qué conocemos para el estado 2? Conocemos la temperatura y conocemos la masa y el volumen. El volumen sigue siendo el mismo, el volumen total en el estado 2 sigue siendo el mismo que el volumen inicial de 2 pies cúbicos. Y conocemos la masa total en el estado 2, entonces podríamos calcular el volumen específico dividiendo este volumen entre masa, así como tenemos aquí esta, entonces la definición de volumen específico. Entonces para el estado 2 el volumen específico en 2 va a ser igual al volumen total en el estado 2 entre la masa 2, y eso tenemos el volumen final, el volumen total del estado 2 sería 2 pies cúbicos, que es el mismo, que no cambia, es el mismo que el volumen 1, y tenemos la masa 2, que es la que calculamos, determinamos no, eso no las dan, 100 libras masa. Y eso nos da entonces, ¿cuánto sería 2 entre 100? 0.02. 0.02 pies cúbicos sobre libra masa. Ese es el volumen específico total. Y este volumen específico estaría relacionado con los volúmenes específicos de líquido y volumen específico de gas mediante la calidad. Ahí en el estado 2, además de este volumen específico, conocemos la temperatura. Sí, conocemos más temperatura y volumen específico hasta ahora. Entonces, pero no sabemos en qué región se encuentra. No sabemos si se siguió manteniendo en forma de mezcla o habrá pasado a líquido. Por lo tanto, necesitamos determinar primero si hubo algún cambio de fase o si sigue manteniendo en la zona de mezcla. Si se sigue manteniendo en la zona de mezcla, su temperatura sería la misma. Entonces, para ello, ¿qué hacemos para determinar en qué región se encuentra? Para ello recordamos que habíamos dicho que para saber si se encuentra en la zona de mezcla, el volumen específico
de líquido debe ser menor que el volumen específico y este a su vez debe ser menor que el volumen específico de gas saturado. Eso lo habíamos mencionado anteriormente y para la temperatura, para T conocida. Es decir, ahí conocemos la temperatura. Entonces, lo que podemos hacer es, para esta temperatura conocida que conocemos de 100 grados Fahrenheit que nos menciona, entonces podemos ir a las tablas y encontrar los volúmenes específicos correspondientes de líquido y de vapor saturado a esa temperatura y luego compararlos con el volumen específico que tenemos para determinar si este volumen específico de 0.02 se encuentra dentro de este rango, es decir, si se encuentra entre el volumen específico de líquido y volumen específico de gas, en ese rango entre medio. Si se encuentra entre medio, entonces se encontraría en zona de mezcla. Sin embargo, si el volumen específico es menor que estos otros valores, entonces estaríamos en la zona de líquido comprimido. Si eso lo habíamos mencionado aquí, si este volumen específico nos da menor que el volumen específico de líquido saturado o comprimido, sí, volumen de líquido saturado, entonces estaríamos en líquido comprimido. De otro modo, si nos da mayor que volumen específico de gas, estaríamos en vapor sobrecalentado o en zona de mezcla si se encuentra entre estos dos valores. Entonces lo que hacemos es ir a la tabla. Entonces, si decimos esta tabla, la tabla de Freon 12, buscamos la tabla que ya habíamos mencionado, estamos mencionando los mismos, la temperatura se mantiene constante en 100. Entonces, ya habíamos buscado estos valores para el estado 1. Como la temperatura se mantiene constante, entonces estos valores siguen siendo los mismos. Los valores de líquido y vapor saturados para esa temperatura son los mismos que habíamos obtenido para el estado 1, porque la temperatura se mantiene constante para el estado 2 de 100. Entonces son los mismos valores, no necesitamos volver a copiarlos. A lo mucho los volvemos a copiar de aquí donde ya los teníamos para tenerlos presente. Pues aquí podemos escribir que estado estado 2 en estado 2, esto lo teníamos acá arriba, pero para tenerlo presente acá abajo también, tenemos temperatura, se sigue manteniendo 100. Grados Fahrenheit y luego tenemos
los volúmenes específicos. Aquí vamos a nada más borrarle el subíndice 1 y ponerle subíndice 2, que decíamos los valores van a ser los mismos que eran para el estado 1, dado que la temperatura es la misma y es el único parámetro que conocemos. Pues ahora sí ya podemos comparar a esta temperatura de 100 grados Fahrenheit que tenemos en el estado 2 para la temperatura conocida. El valor de 0.02 se encuentra entre los valores de 0.012 y 0.3. Entonces, efectivamente, esto se cumple, que volumen específico de gas, de líquido en el estado 2 es menor que el volumen específico en general del estado 2 y menor que el volumen específico de gas saturado, el volumen específico del líquido saturado correspondiente a esta temperatura es menor que el volumen específico en el estado 2 y el volumen específico de gas saturado en el estado 2 para esta temperatura. Entonces, por lo tanto, se encuentra en zona de mezcla. Entonces, como se encuentra en zona de mezcla, podemos calcular también la calidad que está dada por un volumen específico en 2 menos volumen específico de líquido en 2 entre volumen específico de gas menos todo esto para el estado 2 entre menos el volumen específico de líquido en el estado 2. Y podemos sustituir los valores que conocemos, sería 0.02 menos 0.012693 entre 0.30764 menos 0.012693. ¿Y cuánto nos daría entonces el valor de la calidad de vapor? ¿Cuánto, perdón? 0.375. 0.375. Era 0.023. 0.023. Así. Sí. Bueno, entonces esa es la calidad. Y lo que buscamos ahora es el volumen de líquido
en el estado 2, volumen de líquido en el estado 2. De aquí, ¿cómo obtendríamos el volumen de líquido en el estado 2? Sabemos que la calidad es igual a la masa de vapor entre la masa total. Podemos relacionar el volumen específico con el volumen. El volumen total de líquido es igual al volumen específico o es igual a la masa por el volumen específico. Aquí conocemos el volumen específico de líquido en particular. El volumen total de líquido es igual a la masa por el volumen específico de líquido. Y masa de líquido también, entonces, obviamente. Entonces, el volumen específico de líquido, ese lo conocemos, es el que obtuvimos de las tablas. Y la masa es la que no conocemos para poder obtener este volumen de líquido total. Entonces la masa la podríamos obtener relacionando con la calidad que ya obtuvimos. La calidad nos relaciona a la masa de vapor, pero también podemos recordar que la masa de vapor es igual a, bueno, la masa total menos la masa de vapor menos la masa de líquido, o la masa de líquido es la masa total menos la masa de vapor. Es decir, aquí la masa de vapor es igual a la calidad por la masa total. Ahí conocemos la calidad, conocemos la masa total. Podemos obtener la masa de vapor y la masa de líquido sería 1 menos la masa, sería la masa de la masa 2 menos el. También, de hecho, aquí podemos sí, simplificar o más bien decir que la masa de líquido es igual a la masa total menos la masa de vapor. Y como la masa de vapor es la calidad por la masa, esto nos queda como M2, sustituimos ahí eso, Mg2 lo sustituimos menos X por M2 y podemos factorizar la M, es igual a M2 por 1 menos X. Esto nos quedaría que
Sí, entonces esto nos quedaría como M2 por 1 menos X. Es decir, ahí factorizamos la masa y nos queda masa por 1 menos X. Como ya conocemos la masa 2 y conocemos la calidad, podemos calcular la masa de líquido en el estado 2, que es podemos sustituir ahí los valores. La masa 2 nos decía que era de 100 libra-masa por 1 menos la calidad, que es 0.023. Y esto nos daría de cuánto. Nueve- 97.7. ¿Cuánto, perdón? 97.7. 97.7 libra-masa. Entonces, ya conociendo ahí el valor de la libra, de la masa de líquido, decíamos, entonces aplicamos esta relación de aquí para obtener el volumen de líquido en el estado 2 va a ser igual a la masa de líquido en 2 por el volumen específico de líquido en 2 también. Los valores, decíamos, los conocemos. La masa de la que acabamos de obtener, 97.7 libra-masa por el valor del volumen específico de líquido saturado, que tenemos aquí de 0.012693. Y entonces tenemos que el volumen de líquido en el estado 2, el volumen total de líquido en el estado 2, nos daría de cuánto. 1.24. ¿Cuánto, perdón? 1.24. 1.24 y sería pies cúbicos. Entonces sería el valor para el volumen final de líquido, cual, como podemos ver, se incrementa el volumen inicial de líquido en el estado 1 era igual que el volumen de gas en el estado 1. Cada uno tenía un pie cúbico de volumen, el volumen total de 2 pies cúbicos. O sea, aquí efectivamente hubo una disminución de volumen específico. Más bien sí, el volumen específico en estado 2, 0.02.
Sí, está bien, ahí nada más es un cambio de estado de 1 a 2 a la misma temperatura. Entonces, básicamente, decíamos, es lo que corresponde a la unidad de sustancias puras, la segunda unidad. Estaríamos entonces, pasaríamos entonces a la segunda unidad, a la unidad 3, que trata sobre primera ley de la termodinámica. Con la unidad 3, que corresponde a la primera ley de la termodinámica. Y vamos a comenzar con algunos conceptos que tienen que ver con el fundamento de esta primera ley de la termodinámica, que también se puede referirse como la conservación de la energía, el principio de conservación de la energía, o la ecuación de conservación de la energía.
El primer tema trata sobre transferencia de energía por calor, trabajo, masa. Sería el 3.1. Ahí vamos a comenzar, como decíamos, los conceptos fundamentales que nos permiten entender lo que implica la primera ley de la termodinámica, lo que es el concepto de calor, trabajo y masa. Entonces, como ya habíamos mencionado, creo que desde la primera unidad que trata sobre fundamento teórico y conceptos y definiciones fundamentales, ya habíamos mencionado que la energía y el calor y el trabajo están relacionados, tienen las mismas unidades, se pueden convertir uno al otro. Podemos convertir en energía en trabajo, trabajo en calor o calor en trabajo. Y masa también es otro concepto que se refiere a la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Y materia, pues es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es decir, todo lo que ocupa un lugar en el espacio donde no hay materia, entonces está vacío. Y todo lo que ocupa un lugar en donde no está vacío es materia, y la masa es la cantidad de esa materia que contiene un cuerpo o un objeto. Y estamos tratando estamos viendo que están relacionados estos conceptos y son importantes para poder entender la primera ley de la termodinámica, que de hecho los relaciona, dado que se trata de un principio que también es conocido como principio de conservación de la energía. Entonces vamos a anotar algunos conceptos. Entonces, si gustan anotar, trabajo termodinámico. La acción de una fuerza que ocurre durante los procesos termodinámicos y cruza los límites de un sistema, provocando un desplazamiento de estos
y, por supuesto, un cambio de estado. Es una energía de flujo. Disculpe, ¿puede repetir, por favor? Sí, es una energía de flujo que se puede encontrar solo cruzando los límites de un sistema. Cuando sobre este se realiza un proceso termodinámico. El valor del trabajo termodinámico no depende de las condiciones iniciales y finales del sistema. ¿Iniciales y qué, profe? Iniciales y finales del sistema. Sino del camino o trayectoria que se sigue durante el proceso termodinámico. Por lo anterior, el trabajo no es una variable de estado, sino una función de trayectoria. Para que exista trabajo en un sistema,
se debe analizar si existe energía cruzando los límites del sistema o si existe una fuerza actuando sobre los límites del sistema cuyo efecto es el desplazamiento de estos el trabajo desarrollado por el sistema sobre el medio externo se considera como trabajo positivo el trabajo realizado sobre el sistema proveniente del medio externo se considera trabajo negativo. Entonces, básicamente, se trata de un trabajo termodinámico, el trabajo que ejerce el sistema o que se ejerce sobre el sistema. Como menciona ahí, si el trabajo se realiza por el sistema, es trabajo que se considerará trabajo positivo. Si el trabajo es realizado sobre el sistema, se considera trabajo negativo. Y decíamos, ese es el trabajo termodinámico, es cuando existe una fuerza que actúa sobre los límites del sistema que produce un desplazamiento de estos límites. Entonces eso sería lo que se refiere a trabajo termodinámico. Y como decía también, es una función de trayectoria. Es una función de trayectoria que no depende de los estados inicial y final del sistema, sino
de la trayectoria que se sigue cuando se realiza el proceso. Entonces, es decir, no es una propiedad de Estado. Una propiedad de Estado tiene el mismo valor después de que se realiza un proceso, si se regresa el sistema al mismo estado, es decir, sus propiedades vuelven a ser las mismas. Entonces las propiedades son las mismas y el estado es el mismo, pero sin embargo el trabajo puede haber sido realizado al haber pasado un estado al mismo, a haber comenzado por un estado y haber realizado un proceso y regresado al mismo estado. Aún así pudo haber ocurrido un trabajo. Esto es porque no es una propiedad de Estado, sino una función de la trayectoria, y dependiendo del tipo de proceso que ha ocurrido, dependerá el trabajo que se ha realizado. Entonces, para ilustrar el trabajo en un sistema termodinámico, vamos a considerar un sistema compuesto de un cilindro con un émbolo que contiene gas a presión. Entonces vamos a poner aquí también ese sistema de un cilindro con su émbolo gas a presión. Vamos a considerar este sistema que está compuesto de un cilindro con su émbolo y que contiene gas a presión en su interior. Entonces eso lo vamos a ilustrar de la siguiente manera. Un cilindro que en su interior tiene un gas a presión, que también existe un émbolo que también se llama pistón, que es un dispositivo que se mueve dentro del cilindro, y un ejemplo de ellos es el que existe en el interior de los motores de combustión interna de los automóviles, en donde se tiene un conjunto de cilindros en los cuales se mueven, en cada cilindro se mueve un émbolo o pistón, en el cual, con el cual se encierra un gas a presión en el interior, que es el gas que, producto de la mezcla del aire con el combustible, y el cual, cuando se enciende, incrementa su temperatura, incrementa su presión y produce trabajo sobre el émbolo, el cual se mueve y transmite ese movimiento para producir el movimiento del automóvil en este caso. Entonces tenemos aquí, vamos a ilustrar un sistema compuesto precisamente de un cilindro con un émbolo. Y es un sistema en donde también se realiza trabajo al haber un desplazamiento al haber una fuerza que produce el desplazamiento de los límites
del sistema, ¿no? Algún límite del sistema, no necesariamente todos los límites, ya que solamente uno de los límites en este caso es el que se desplaza y que es el límite que está en contacto con el émbolo. Entonces, inicialmente el émbolo se encuentra en este punto, en este punto, el cual denominamos 1, y posteriormente, debido a un trabajo que realiza el gas que se encuentra dentro del cilindro a presión, tiene, aparte de la presión, también tiene un volumen, también tiene una temperatura, y si dejamos que esa presión actúe sobre el émbolo, ejerce una fuerza, y esa fuerza, si dejamos que esa fuerza produzca un desplazamiento, entonces se producirá un trabajo. Al ocurrir un desplazamiento desde el punto 1 al punto 2, y también ocurrirá un cambio de estado, del estado 1 al estado 2. Y eso, como decimos, es lo que nos va a producir un trabajo termodinámico. Es decir, es el trabajo que también lo hemos estudiado en cursos anteriores, desde física hasta ¿en qué otra materia? En estática, en dinámica más bien, quizás en mecánica de fluidos también vieron el concepto de trabajo, y en ese entonces lo vieron. Sí, creo que se desconectó, entonces estamos viendo el trabajo termodinámico, que decíamos que está relacionado de manera similar al trabajo que ya habíamos o ya habían estudiado en cursos anteriores, empezando de cursos de física o mecánica de fluidos, dinámica, en donde se observó se aprendió que el trabajo es el producto de una fuerza por un desplazamiento en la misma dirección de la fuerza. Y cuando la fuerza actúa perpendicular al desplazamiento, no existe trabajo. Entonces, no existe trabajo realizado por esa fuerza. Y también una definición más específica de trabajo es un producto escalar o producto punto de la fuerza por el desplazamiento. Y también una definición también un poco más general también era que el trabajo que se denotaba normalmente también con la letra W, era una integral de la fuerza, un producto punto de la fuerza por una diferencial de desplazamiento. Eso debido a que la trayectoria puede no ser necesariamente lineal, también puede ser una trayectoria curva, y la fuerza puede no necesariamente estar actuando completamente en la misma dirección del desplazamiento, y a medida que se mueve o hay ese desplazamiento, a medida que nos desplazamos por alguna trayectoria,
también podría ir variando el producto de la fuerza por el desplazamiento. Entonces el trabajo total sería la integral o la suma de todos esos pequeños trabajos a lo largo de toda la trayectoria. Y entonces ese sería el trabajo como lo habíamos estudiado desde los cursos anteriores. Es una diferencial de trabajo, decíamos, es precisamente un producto de la fuerza por una diferencial del desplazamiento. Eso debido a que un pequeño trabajo se realiza cuando la fuerza actúa sobre una pequeña diferencial de desplazamiento. Y entonces aquí, en ese caso, en ese contexto, es la fuerza por el desplazamiento. Sin embargo, aquí en este contexto de termodinámica y del trabajo termodinámico, en este contexto la fuerza la podemos también relacionar con la presión y con el área sobre la cual actúa esta presión. La fuerza, sabemos que la presión es igual a la fuerza por unidad de área. Es una presión, se define como la fuerza que actúa perpendicularmente por unidad de área. Entonces la fuerza sería la presión por el área. Y eso lo que nos da como resultado es entonces que la diferencial de trabajo sería igual al sustituimos la fuerza por la presión por el área, sería la presión por el área por la diferencial del desplazamiento. Entonces, eso nos entonces ahí tenemos que la fuerza es igual a la presión por el área, sustituimos la fuerza y nos queda que la diferencial de trabajo es presión por el área por diferencial de desplazamiento. Aquí, como podemos ver en este sistema, el área es el área, el límite del sistema, la que se mueve es la que corresponde al área del émbolo. Este es el que se mueve este émbolo es el que se mueve. Entonces, la fuerza que actúa es la presión por el área que actúa sobre el área transversal del cilindro, que corresponde al área del
del émbolo o del pistón. Ese es el área. Y cuando se mueve cuando ese émbolo se desplaza a una diferencial de desplazamiento, entonces en el sistema ocurre un cambio de volumen. Y ese cambio de volumen va a ser una diferencial de volumen también, que va a ser igual al área por la diferencial del desplazamiento también. Es decir, esa diferencial de volumen es igual al producto del área por, en sí, el volumen es igual al área por como se trata de un cilindro, es área por altura, digamos, o en este caso, área por desplazamiento, y una diferencial es área por diferencial de desplazamiento. Entonces, eso nos quedaría aquí que podemos expresar el área por desplazamiento como una diferencial de volumen, y nos quedaría que esa diferencial de trabajo es igual a la presión por diferencial de volumen. Entonces es una diferencial de trabajo. Sin embargo, normalmente lo que buscamos es obtener el trabajo total que ocurre durante todo el proceso, que ocurre desde el estado 1 al estado 2. Entonces, para eso, como habíamos indicado al principio, el trabajo se define como una integral de todos los diferenciales de trabajo. Entonces el trabajo desde 1 a 2, es decir, desde el estado 1 hasta el estado 2, cuando este émbolo se desplaza desde la posición en el estado 1 hasta la posición en el estado 2, eso va a ser igual a la integral desde 1 a 2 de la diferencial de trabajo, y eso es igual también a la integral de 1 a 2 de la presión por la diferencial de volumen. Eso es entonces la forma en cómo podemos obtener el trabajo que se produce cuando este gas, digamos, se expande, y con la presión que existe ejerce una fuerza y que provoca un desplazamiento de este cilindro que se encuentra dentro de este émbolo que se encuentra dentro del cilindro. Entonces el trabajo sería la integral de 1 a 2 de la presión por la diferencial de volumen. Entonces esta sería, digamos, una ecuación importante que se puede utilizar para obtener otras expresiones. Sería una ecuación básica a partir de la cual podemos partir para obtener otras expresiones para otros casos particulares. Y lo que ocurre cuando ocurre en este caso, como decíamos, al pasar del estado 1 al estado 2, también podemos ilustrarlo en un diagrama en función de las propiedades que conocemos. En este caso decimos, ya sea que conocemos o que nos interesan, que es en este caso la presión y el volumen. Aquí ilustramos la presión y el volumen total por ahora. Sin embargo, también decíamos, normalmente se utiliza el volumen específico porque es una propiedad intensiva, independiente, entonces que nos ayuda para determinar las demás propiedades del sistema cuando conocemos dos de ellas.
Entonces, en este caso, el sistema pasa de un estado 1 a un estado 2, en el cual vemos que existe un aumento de volumen y también podría existir el aumento en la presión o podría inclusive mantenerse constante o cualquiera que sea el valor de la presión, no lo sabemos, únicamente lo asumimos como que hubo un aumento, aunque no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hubo un aumento de volumen. Entonces, de ahí, como podemos ver, el trabajo también es una función de la trayectoria, es decir, del proceso que se lleve a cabo y no de los estados inicial y final. Entonces, lo que haríamos a continuación sería, como decíamos, partiendo de esta expresión que es una fórmula importante, una definición general o básica para obtener otras expresiones. Vamos a aplicar esa expresión para obtener algunas expresiones para algunos casos de algunos procesos que pueden ocurrir en un sistema, en particular para el caso de los gases ideales. Entonces vamos a observar qué sucede cuando estamos tratando con un sistema que contiene gases ideales. Contiene un gas ideal. Entonces, para el caso de gases ideales, es decir, para el caso de que la sustancia de trabajo es un gas ideal, para el caso en que el sistema contiene un gas ideal, podemos analizar los procesos que se pueden llevar a cabo. Entonces, habíamos mencionado anteriormente, ya vimos lo referente a gases ideales, el cual decíamos es precisamente un gas que se caracteriza por satisfacer la ecuación de los gases ideales. Y esa ecuación es una ecuación de estado, es una ecuación que nos relaciona las propiedades de estado de un sistema. Y esa ecuación de estado de gas ideal es una ecuación, la ecuación más simple, que la cual se toma el gas como de una manera ideal, la cual también produce resultados correctos en muchos casos. Entonces, algunos de los procesos que pueden ocurrir en gases ideales, y no solo en gases ideales, pero también en otras sustancias que no son gases ideales, como en el caso de sustancias puras como el vapor de agua o de otras sustancias como refrigerantes, y en otros casos pueden ocurrir procesos a presión constante, a temperatura constante, es decir, alguna propiedad se mantiene constante. Entonces, procesos que pueden ocurrir en particular, vamos a limitar el caso para gases ideales en esta sección. Entonces, uno de los procesos es, podemos decir, inciso
Inciso A, podemos decir procesos isobáricos. Proceso isobárico, ¿qué propiedad es la que se mantiene constante? La presión. Si recuerdan la presión, efectivamente, entonces un proceso isobárico, la presión es igual a constante. Y entonces vamos a aplicar esta definición de trabajo para definir cómo podemos obtener el valor del trabajo para un proceso en el cual la presión se mantiene constante. Estamos partiendo de esta ecuación que tenemos ahí encerrada en el rectángulo. Nos dice que el trabajo de 1 a 2 es igual a la integral de 1 a 2 de la presión por la diferencial de volumen. Entonces ahí, como sabemos que estamos tratando de un proceso isobárico en donde la presión se mantiene constante, lo que podemos hacer es sacar la presión afuera de la integral, dado que es una constante, e integrar de 1 a 2 la diferencial de volumen, lo cual si integramos la integral de una diferencial de una variable, nos da precisamente nada más la variable. Es decir, esto se nos convertiría en el producto de la presión. La integral de la diferencial de volumen sería simplemente el volumen. Y esto, como tenemos una integral que tiene sus límites de 1 a 2, lo cual se llama una integral definida de 1 a 2, cuando tenemos los valores de los límites. Recordamos que se llama una integral definida. Entonces evaluamos la integral entre estos límites y esto nos queda como, o sea, básicamente sustituimos el valor del volumen 1 y volumen 2, es decir, aquí tenemos un volumen 1 y aquí tenemos un volumen 2. Entonces va a ser como evaluar de 1 a 2 sería presión por volumen 2 menos volumen 1. Entonces sería para un proceso isobárico donde la presión se mantiene constante, el trabajo sería igual al producto de la presión por el cambio de volumen. Y de aquí, como vemos que también recordamos que el volumen específico es igual al volumen sobre masa, podemos poner esta expresión en términos del volumen específico, para que nos quede como trabajo de 1 a 2 es igual, sustituimos el volumen, que es volumen total entre, esto nos daría que volumen es igual a masa por volumen específico. Entonces si sustituimos ese volumen por masa por volumen específico, nos queda que esto es igual a la presión por masa por volumen específico 2 menos masa por volumen específico 1. La masa es la misma porque nada más el sistema cambió de volumen, pero se expandió, pero la masa sigue siendo la misma que existe dentro del sistema. Entonces esto nos queda como
igual a masa por presión por volumen específico 2 menos volumen específico 1. Es decir, nada más lo ponemos en vez de que esté en función del volumen total en términos del volumen específico. Y la razón de que lo ponemos en términos del volumen específico es que, como ya vimos anteriormente, en ocasiones lo necesitamos buscar de tablas o de alguna manera tenemos los volúmenes específicos en vez del volumen total. Entonces decíamos es un volumen cerrado, por eso la masa 1 igual a m, masa 1 igual a masa 2 igual a m, porque es un sistema cerrado. Entonces, vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Nada más vamos a proceder a pasar lista. Entonces, Alcaide Hernández, Antelis Licona, Bautista Muñoz, Presente. Castillo Castro, Coreño Vázquez. Creo que se le fue el internet, profe. Sí, está bien. Echeverría Coronel, Hernández García, Presente. Hernández Limón, Hernández Montaño, Hernández Rodríguez, Hernández Sierra, Hidalgo, Presente. Juárez Rosas, Arrieta Caballero, López Castillo, Martínez Villeda, Me dijo que se le fue su internet, profe. el internet de quién estamos, De Martínez Villeda. Martínez Villeda. Entonces, Mejía Sánchez,
Mendoza Altamirano. Morales Padilla. Holguín García. Ortiz Ramírez. Pérez Campos. Profe, en el chat es que creo que algunos no se escuchan. Bueno, sí, también ahorita los veo. Entonces, Pérez Ibarra. Pérez Tamayo. Presente. Ramírez Peña. Presente. Rosales Montiel. Presente. Sánchez Oropesa. Tuvo que salir de emergencia. Bueno, Vital Espejel. Pérez Herón. Entonces aquí en el chat los que han mandado mensajes, Hernández Rodríguez. No. Juárez Rosas. Hernández Sierra. Larrieta Caballero. Alcaide. Morales. Mejía. Profe, Sí. disculpe, creo que no se escuchó, pero sí dije presente. Hernández Montaño. Hernández Montaño. Bueno, sí, ya te corregí. Gracias, profe. Holguín García. Sí está, Pérez Ibarra. Hernández Limón. Pérez Herón. Mendoza Altamirano. Castillo. Y ya son todos. Entonces, Antelis Licona no contestó, tampoco mandó mensaje, tampoco Echevarría Coronel, ni Vital Espejel. Son 3. Serían todos entonces. Sí, entonces serían todos. Sí, está Vital Espejel también mandó mensaje hasta el último, entonces ya serían todos. Nada más faltó entonces Antelis Licona y Hernández Echevarría Coronel.
Entonces, ¿algún comentario? Eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima, entonces. Hasta luego, profe, gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego.